Caso de ver cómo afecta la humedad relativa, la humedad absoluta del aire, vamos a dar este video para que ustedes vean cómo es que es posible predecir, aún sin ser profeta, predecir qué pasa con el agua. Porque si ustedes revisan un poco, el agua tiene muchos usos. Hace bien en algunos casos, por ejemplo, cuando solitos se humedecen los árboles de frutas y con el paso del tiempo se va desarrollando un fruto y hace un bien ahí, pero hace un mal cuando de repente ya hay una gran cantidad de agua acumulada en el espacio y queremos que no regrese o que regrese en forma muy ordenada, pero no. Cuando se presenta la temperatura de rocío en el ambiente, ahí viene el aguacerazo como río. ¿Por qué? Pues porque en algunos puntos de los lugares de las ciudades no se tienen suficientes árboles, los árboles que no pueden detener el agua que viene del espacio. Es ahí donde podemos predecir o entender que el agua que viene no va a ser detenida, por lo tanto va a causar mucha contaminación o mucho desastre, en el sentido de que el agua también pesa. Un metro cúbico de agua, acuérdense que pesa 1000 kilos. Entonces, cuando viene un metro cúbico de agua, pues viene esparcida, digamos repartida en varias partes, y no se siente el peso. Pero cuando ya viene una acumulación grande, entonces hablamos de que una tonelada de agua pesa 1000 kilos, 1000 kilogramos de fuerza que van a actuar a donde se topen. Entonces, por ese lado hace un mal, por el otro que ya dijimos hace un bien. ¿Cómo predecir esto? Pues se puede hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en el día. En el día hay una humedad relativa, 1% de humedad, ¿sí? Al mediodía esa humedad relativa aumenta, ¿sí? La humedad absoluta aumenta, y en la noche, que es cuando está más frío el ambiente, la humedad relativa aumenta más, ¿sí? De tal manera que la humedad absoluta es más alta. Por ese detalle de que la humedad cambia a diferentes horas del día, es por lo que la naturaleza siempre ha sobrevivido. En el día poquita humedad, en la noche buena humedad, se recuperan las plantas, muchos arbustos, muchos animalitos. Entonces, por ahí está la idea. ¿Cómo podemos hablar de esta agua que está todo el tiempo en el ambiente y que tratamos de entender por qué de repente nos hace mucha falta? Obviamente ya la idea está a su alcance. Toda el agua que se pierde por falta de árboles, pues ahí estamos pagando las consecuencias. ¿Pero por qué pagamos las consecuencias? Pues porque los gobernadores o los políticos siempre prometen y prometen que se va a hacer algo, pero no cumplen. Pero en esta idea, entonces, sembrar árboles sí es un buen, digamos, acto, porque de ahí va a salir toda el agua que se requiera. Para esto vamos a iniciar con un árbol. Un árbol vamos a suponer también algunos datos para que ustedes puedan hacerlo más grande. Un árbol se ocupa 5 metros cuadrados, por ejemplo, y tenemos una hectárea. En una hectárea son 10,000 metros cuadrados, así es que haciendo la división, 10,000 entre 5, llegamos a un total de 2,000 árboles que se pueden plantar en una hectárea, ¿sí? Y con los datos que ustedes a veces tienen hasta en el celular, ya todos tenemos datos en el celular de la humedad relativa, ¿sí? Nada más que hay que ir a la carta psicométrica, que ya para muchos es conocido, y ver la humedad absoluta. Y por ahí de pasadita ver la temperatura de rocío. Ya ustedes han de saber cuando
se alcanza la curva de equilibrio líquido-vapor a saturación, ahí tenemos la temperatura de rocío y por lo tanto corresponde a una cierta temperatura y a una cierta cantidad de agua, que es en libras de agua por libra de aire seco, ¿sí? Que es en el sistema inglés, es el más, digamos, accesible. Se puede también tener en el sistema internacional, pero en este caso nos referimos al sistema en inglés. Entonces, por ahí nos dicen que la humedad relativa es del 25%. Vamos a la gráfica y le corresponde una humedad absoluta de 0.05 libras de agua por libra de aire seco. Para un terreno de 10.000 metros cuadrados y una altura de 10 metros, que es en la idea de lo que tiene un árbol de altura, nos darían 100.000 metros cúbicos, ¿sí? Un metro cúbico de aire, a ver si lo ven, tiene una densidad de 1 kilogramo por metro cúbico, ¿sí? O sea que nos dan 2.2 libras de aire por metro cúbico de aire. Así es que con esos tres datos nos vamos a la idea de poder calcular la cantidad de agua que cada vez que choca el aire con los árboles, lo agarra de frente, es una cantidad de agua que paulatinamente va alcanzando el equilibrio. Cuando alcanza el equilibrio, la humedad del aire y la humedad de los árboles es la misma. Ustedes pueden decir, pues es de que está medio difícil entenderlo, sí, pero ¿qué pasa en las noches? En las noches la humedad del aire es más alta, por lo tanto, cuando choca con todos estos árboles, 2.000 árboles, todos alcanzan el equilibrio y esa agua que va con el aire se queda y alcanza el equilibrio en los árboles, ¿sí? Eso es lo que vamos a tomar como referencia para que veamos cuánta masa se queda de agua en los árboles, nada más en un momento de alcanzar el equilibrio, ¿sí? Alcanzan el equilibrio y ¿qué pasa con esa agua? Alcanza la temperatura de rocío y baja o se distribuye en el árbol. Esa es la razón de por qué no entendemos cómo es que es un proceso muy lento, pero así es la naturaleza. La naturaleza es muy lenta, pero no es reversible, no es reversible. Así, por ejemplo, si llueve todo el día, 15 días, pues adiós cosas, adiós algunos artefactos, porque ya está muy fuerte la humedad. Como ocurre con los huracanes o con los tornados. Lo malo de los tornados es que llevan una fuerza de viento. Pero así está la idea. Aquí les quiero comentar una cosa así, leve, para que no se vayan a enojar. Newton, por ejemplo, se preocupó por la gravedad y fue que descubrió la gravedad cuando supuestamente estaba en un jardín debajo de un árbol que daba frutos de manzana y se le hizo raro que cayera la manzana. Bueno, en ese momento pensó y llegó a la idea de que hay una fuerza de gravedad. Hasta ahí estamos bien. Pero no nos habló de la manzana y no nos habló de cómo el árbol hace la manzana. Ahí hubo un faltante. Para mí hubo un faltante. Pudo haber dicho, el árbol llega el agua, llega el aire así, choca, se distribuye el agua en el árbol a través de sus ramas hace crecer una semilla y ahí en esa semilla crece la manzana. Esa parte no las dijo o no la han dicho, pero ahí es la parte que más interesante. Claro que Newton estuvo estudiando mucho sobre el movimiento y ahí se siguió. Pero ahorita vamos a hacer la idea de que nos interesa el agua, porque si no tenemos agua o árboles para que detengan el agua, entonces por eso estamos sufriendo. Estamos sufriendo en el sentido de que nos está fallando el agua, nos está fallando las frutas, nos están fallando las verduras, nos están fallando
los terrenos para sembrar semillas como el trigo, el maíz, el centeno y otros que son básicos para la vida. Y lo que hacen los gobiernos es invadir las zonas fértiles donde había muchos árboles, pero que si quitan esos árboles, entonces puede crear un problema más grande. Entonces, si decimos que un metro cúbico de aire tiene 2.2 libras de aire por metro cúbico, podemos hacer la referencia. Si al día tenemos 0.05 libras de agua por libra de aire seco y lo relacionamos con la densidad del aire, entonces tendríamos 0.11 libras de agua por metro cúbico, ¿sí? Esas 0.11 libras de agua por metro cúbico, en 100.000 metros cúbicos, que es el volumen que seleccionamos, nos darían un total de 110.000 libras de agua por bosque, suponiendo que se forma un bosque ahí, ¿sí? Y en la noche, podemos, según los datos, es el doble, o sea, 0.1 libras de agua por libra de aire seco. Y por la densidad nos da 2.2 libras de agua por metro cúbico. Y en la noche, 2.2 por 100.000 nos da 220.000 libras de agua por bosque o por la zona que seleccionamos. En el día y en la noche podemos sumar las dos cantidades de agua que se quedan en los árboles de este bosque, que serían 110.000 más 220.000, serían 330.000 libras de agua en el bosque que seleccionamos. Transformado en kilogramos nos daría 150.000 kilogramos de agua en el bosque por día. O sea que serían 150 toneladas de agua en el bosque por día, incluyendo el día y la noche, ¿sí? Y vean ustedes, al año serían 54.750 toneladas de agua por año en el bosque. 54.750 toneladas de agua al año en el bosque que seleccionamos. Eso les da una cantidad muy grande. El agua está ahí, pero de repente no la vemos, pero pasa el año, pasan los días y no vemos el agua, pero ahí está, en partículas muy pequeñas. ¿Eso qué quiere decir? Haciendo referencia al video anterior de transferencia de masa, si ustedes han hecho algunos cálculos, el flux de masa es muy pequeño, del orden del 1 por 10 a la menos 5. No lo vamos a notar, la transferencia de masa del agua en las plantas, en los árboles o en algún otro artículo que absorba agua. No lo vamos a notar, pero pasa lentamente. Pero si ustedes tienen muchos puntos donde detener el agua, como es el bosque, entonces el agua se queda en grandes cantidades y al año suma una buena cantidad y no deberíamos de estar sufriendo por agua, pero tendríamos árboles y los árboles entre más cantidad sea, más agua atraen o más agua capturan, ¿sí? Es ahí la idea que queremos que entiendan bien para que no sea necesario ser profeta para que podamos predecir qué pasa si no hay árboles. Pues obviamente toda esa agua se está perdiendo, anda en el espacio. Y el día que llegue la temporada de frío, ahí viene el agua. Y si es en invierno, como sucede en algunos países, cuidado, porque ahí les va el agua y se va a congelar y ahí se les va a quedar un buen rato. Así es de que les va a causar problemas, como decíamos al principio. Puede causar un bien y puede causar un mal. Pero el agua no se preocupa o no le interesa o no piensa que nos puede hacer un daño, simplemente actúa y ya. En ese sentido, entonces, para las predicciones es fácil a partir de la ingeniería química, a partir de la carta psicométrica, a partir del flux de masa, dar predicciones de cómo es que estamos causando deterioro por la pérdida de agua, debido a la pérdida de árboles.
¿Quién quitó los árboles? ¿Quién mandó a quitar los árboles? Ah, un político. Ah, bueno. Unos bandidos. Ah, bueno. Unos señores que querían vender árboles. Ah, bueno. Entonces, ya sabemos las causas. Hay que entender cómo es que se puede recuperar para que otra vez se vuelvan a sembrar esos árboles, se vuelvan a cultivar y que sean, digamos, en gran cantidad. Porque si el cálculo que hicimos es por 2.000 árboles, que es lo que cabe en un campo de 1 hectárea, entonces, por ejemplo, en el caso de Puebla, en Puebla tenemos 1.000.000 de hectáreas de bosques, 1.000.000 de hectáreas de bosques, y si el dato anterior lo multiplicamos por 1.000.000, eso quiere decir que en Puebla, en su bosque de 1.000.000 de hectáreas, deberíamos de tener una cantidad de 150 millones de toneladas de agua por día. ¿Sí? Y ustedes pueden decir, pues es que no nos falta el agua. Bendito Dios, entonces, no nos falta el agua. Ah, pero a los de Monterrey, ¿qué dicen? Es que no tenemos agua. Y otros pueblos alejados que ya están prácticamente sin árboles, no tienen agua. Ah, entonces, pues los gobiernos, los políticos que dejaron que se perdieran los árboles, la propia seguridad de los bosques, las unidades forestales de vigilancia que también no existen, casi no existen, por eso no tienen árboles. Pero con esto queremos darles a entender que los árboles son fundamentales para que pudiera haber humedad. ¿Y qué pasa si la humedad regresa en una forma, digamos, así como controlada? Ah, bueno, va a llegar y lo bonito de que llueva es que lava todo. Ah, pues yo quiero que llueva para que se lave mi carro. Ahí va el agua, joven. ¿Sí? Ah, yo quiero para que, por ejemplo, se riegue mi jardín. Ahí va el agua. Ah, esas formas de pensar ya se van perdiendo. Porque ya ni tenemos jardines, en las ciudades casi hay puro cemento, puro concreto, puro asfalto. Entonces por ahí están los grandes problemas que se tienen por no cuidar el agua a través de cuidar los árboles o sembrar más árboles. Acuérdense que una vez hubo una propuesta de que todos los gases de los refrigeradores causan exceso de contaminación, provocando la pérdida de ozono. Bueno, pues también porque no sembramos árboles. Entonces con los árboles se pueden resolver otras cosas, pero principalmente el abastecimiento de agua. A los ríos, a las cascadas y finalmente a los ríos. ¿Por qué las presas que retienen el agua ahorita están perdiendo mucha agua? Porque los gobiernos ni siquiera han pensado cómo cubrir esas presas para que no se evapore el agua, o cómo enfriar esas presas para que no se evapore el agua. Eso es ingeniería. Eso es conocimiento. Nuestros políticos andan muy fallos y ahorita están llorando porque las presas tienen muy poquita agua. Ah, entonces que se pongan a estudiar. Decía mi abuelita, pues hay todavía escuelas de noche, pero pues hay que entender bien el problema. Y si quieren entenderlo, pues hay que ir a estudiar. Gracias por su atención. Si les gusta este video, denle like. Si quieren compartirlo, suscríbanse a mi canal. Estaremos pendientes para otros videos. Manden sus mensajes y los contestamos. Adiós.